Alejandro, tú me informas en qué momento iniciamos, ¿correcto, Alejandro? Sí, doctor. Correcto, Alejandro. Un rato que pase el sonido de la sirena y comenzamos, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Para los que recién se están sumando a la clase, vamos a iniciar recién. Les comparto pantalla. Ok. ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, se logra ver, doctor. Ok. Se ve fisiología hepática, dice, ¿no? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. muy bien. Ya, vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar, estimados estudiantes. Con este caso vamos a ver un caso muy interesante en el cual nos deja muchas enseñanzas, ¿no? El caso clínico de Fernando. ¿Correcto? Voy a dar lectura. Fernando, de 27 años. ¿Quién fue Fernando? Usted dirá, profesor, ¿quién fue Fernando? Fernando fue el hermano. Esto es en base a un caso real que sucedió. Fernando es el hermano de un colega mío, ¿no? De la universidad, ¿no? Su hermano es Jorge, ¿correcto? Este, por favor, les pido un ratito que, un ratito, por favor. Me está llamando la doctora Ana Delgado. Un rato, por favor, les pido por favor, ¿ya? Un ratito, por favor, es unos segundos. Disculpas del caso. Ok, vamos a ver Dice caso clínico de Fernando. ¿Se ve? Disculpen, por favor, ¿se ve? Sí, doctor. Ya, muy bien, Sí, gracias. se ve, doctor. Ok, miren. Es el caso, yo tengo un compañero de mi promoción, de la promoción, correcto, cuyo hermano era Fernando. Y vamos a ver su caso de Fernando, ¿no? Es un paciente con tiempo de enfermedad de 15 días, ¿no? Con antecedentes de consumo de fluconazol. Lo que pasa es que tomaba fluconazol porque a Fernando le había salido honguitos en una uña de los pies, ¿correcto? Le había salido honguitos, la uña estaba negra, y entonces acude a la botica, ¿no? O sea, acude a la botica, señorita, lo que pasa es que mi uña está negra, creo que tengo honguitos, ¿no? Le muestra, ¿correcto? Y bueno, dice, sí, tome su fluconazol, ¿no? ¿Y qué es el fluconazol, jóvenes? ¿Qué es? Un antimicótico. Muy bien, es un antimicótico, ¿correcto? Es un antimicótico. El detalle, el detalle cuando se toma fluconazol generalmente se debe tomar una vez por semana. Y la de la botica, el personal de la botica le recetó a que tomara diario por una semana. Y luego de una semana, evidencia que la uña había disminuido, ¿no? La lesión había disminuido y que existía cierta mejoría, ¿no? Entonces, va a otra botica y bueno, ¿no? Toma por 2 semanas más. En total, ¿no? Supuestamente se había comprado medicación para 2 semanas más. Pero cuando habían pasado 15 días aproximadamente, él comienza a notar coloración amarilla de la piel, ¿correcto? Que fue aumentando con el transcurso de los días. O sea, estaban las escleras amarillas, la piel amarilla y aparte estaba haciendo fiebre, 38 grados. Otro dato también que no está acá, que estaba presentando náuseas y vómitos.
Y por esas náuseas y vómitos, coloración amarilla de piel y mucosas, es motivo por el cual acude a emergencia al Hospital 2 de Mayo, ¿correcto? Acude a emergencia al Hospital 2 de Mayo por malestar general, coloración amarilla de piel y mucosas y fiebre de 38 grados. Se hospitalizó con bilirrubina total, miren, ¿no? Se le realizó un examen de sangre, que son las bilirrubinas, con 13 miligramos por decilitro. 13 miligramos. ¿Cuánto es lo normal de bilirrubina, jóvenes? ¿Menor a cuánto es lo normal? Lo normal es menor a, o en promedio es, de bilirrubina, 0,3 miligramos. correcto, 0,3, 0,5, ¿no? Así es, ¿no? En líneas generales, la bilirrubina total es menor a 1, ¿ya? Generalmente, muy bien, generalmente es menor a 1, ¿ya? Pero acá tenía 13 miligramos por decilitro, ¿no? Muy incrementado, ¿ya? Muy incrementado. Aparte, otro examen de sangre tenía la aminotransferasa oxalacética, conocida como TGO, y la aminotransferasa pirúvica, conocida como TGP. Son pruebas, ¿no? Son exámenes de laboratorio que se incrementan cuando hay una lesión hepatocito. Entonces, el TGO y TGP se incrementan cuando hay daño del hepatocito, cuando hay inflamación, injuria, lesión. Y lo normal, generalmente, para que no se olviden, generalmente los valores de TGO y TGP deben ser menor a 50. Generalmente TGO y TGP en promedio, ¿no? Los rangos de laboratorio deben ser menor a 50. Pero miren, la aminotransferasa oxalacética estaba en 1977. 1977. ¡Wow! Estaba ¿cuántas veces más? Si más o menos 50 es casi 40 veces más incrementada, ¿no? ¿Correcto? Y la aminotransferasa pirúvica estaba en 5900, ¿correcto? Estaba muy elevado, ¿no? Aparte, la fosfatasa alcalina debe ser menos de 50, estaba en 157 unidades por litro. TP, el tiempo de protrombina, a ustedes lo conocen muy bien, debe ser menor a 15, es un examen de sangre para ver cómo está el tiempo de protrombina menor a 15 y estaba en 25, estaba aumentado. Otro, el fibrinógeno, ¿correcto? Es un factor de la coagulación que debe ser generalmente mayor a 150, ¿ya? 150, 200, lo normal. Y estaba en 85. Estaba disminuido, ¿no? Este fibrinógeno estaba disminuido, ¿no? El fibrinógeno es un factor de la coagulación, por ejemplo, es una proteína, el fibrinógeno es una proteína que es producida por el hígado. Entonces, cuando hay lesión del hígado, miren, vemos, se está incrementando TGO y TGP, que es el incremento de las enzimas hepáticas que se produce cuando hay destrucción, daño. Otro dato, estaba incrementando la fosfatasa alcalina, que se incrementa cuando hay obstrucción de las vías biliares. El TP estaba incrementada en 25, generalmente, ¿no? Lo que pasa es que el hígado tiene que ver con la producción de proteínas, la producción de factores de la coagulación, y entonces como el hígado está alterado, no va a producir los factores de coagulación. Entonces va a haber alteraciones a nivel del perfil de coagulación y el tiempo de protrombina. Aparte también el fibrinógeno había disminuido 85 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces vemos muchas alteraciones, ¿no? De la función hepática. Del panel viral resultó también, aparte, miren, positivo para antígeno de superficie para la hepatitis B, ¿correcto? ¿Ya? O sea, se habían sumado dos problemas, ¿no? O sea, tenía una hepatitis, estaba haciendo una hepatitis, ¿correcto? Pero aparte estaba también tomando fluconazol. Y el fluconazol es un fármaco, puede ser un fármaco hepatotóxico, ¿correcto? Y sumado al daño, ¿no? Por la hepatitis, ¿no? Por la hepatitis viral, ¿correcto? De etiología viral, eso produjo más daño, Fernando. Miren, acá dice, evolucionó con compromiso de conciencia hasta Glasgow 8. Y usted dirá, profesor, ¿pero por qué hizo compromiso de conciencia? ¿Por qué? Porque
el hígado es uno de los órganos principales donde se realiza la detoxificación. Muchas veces, cuando el hígado no funciona, los compuestos nitrogenados aumentan. ¿Y eso a dónde van? Al cerebro. Y eso va a producir más alteración de la conciencia. Aparte también se ha producido hemorragia digestiva, ¿no? Tiene perfil de coagulación alterada. Y en la tomografía de control de cerebro, se evidencia edema difuso, ¿no? En la tomografía de control, edema difuso, por lo que es derivado a UCI, a la unidad de cuidados intensivos. Al 7º día en UCI, presenta parada cardíaca, el cual no responde a maniobras de resucitación, y se constata fallecimiento. Lamentablemente, a pesar de todo esto, Fernando falleció en la UCI del Hospital 2 de Mayo, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿se sospecha de alteración del hígado de Fernando? ¿Por qué sospechan de alteración del hígado, jóvenes? Por las ¿Qué elevadas vemos? enzimas hepáticas. Así es, las enzimas hepáticas están elevadas, ¿no? Normal debe ser menos de 50. Eso me dice que hay daño. Y ese daño puede ser por fármacos, por virus, por toxinas, ¿no? Por enfermedades inmunológicas, etcétera. Hay muchas enfermedades que pueden dañar el hígado, ¿correcto? Y en este caso fue dos factores a la vez, el cuadro viral y el cuadro de fármaco, ¿no? Farmacológico, ¿no? Entonces, moraleja, muchachos, futuros doctores, no se automediquen jamás, ¿ya? Hay otro fármaco también, por ejemplo, hay otro fármaco que es muy inofensivo, que todo el mundo lo pueden tomar las gestantes, los niños, pero en dosis altas es muy hepatotóxico. Puede producir una falla hepática fulminante. ¿Cuál es ese fármaco? Paracetamol, doctor. ¿Cuál es ¿El cuál? paracetamol? El paracetamol, así es. Eso es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque para tener mucho cuidado con los pequeños, ¿no? Quizás algunos tienen hermanos menores, quizás algunos tienen hijos, aunque no creo que tengan hijos, ¿no? Bueno, siempre por ahí hay, ¿no? Algunos que quizás tienen hijos, o hermanos, o familiares, ¿no? Que son pequeños, siempre hay que tener mucho cuidado con el paracetamol. El paracetamol es un fármaco muy inofensivo, pero a dosis altas es hepatotóxico. Ya nunca lo olviden, por favor. De los muchos casos que yo he visto con falla hepática fulminante, se han muerto por intoxicación por paracetamol. Al final, la única solución es el trasplante hepático, pero como no hay donantes en nuestro país, se mueren, ¿no? Yo habría visto cuántos. En esta época yo habría visto, yo solito, habré visto como 15 a 20 personas han muerto de falla hepática fulminante, ¿correcto? Entonces, es importante para tener en consideración. Otro factor, ¿por qué se incrementaron TGO y TGP? ¿Por qué? Porque hay daño del hepatocito, ¿no? Porque hay daño del hepatocito. Tercera pregunta, ¿es importante el conocimiento de la fisiología hepática en el personal médico, en nosotros, futuros doctores? Por supuesto que sí, claro, que esto es muy importante, ¿no? Porque ustedes van a ver siempre, ¿no? Van a ver patologías, aparte de ver la parte clínica, que eso lo van a ver, ¿no? Estamos hablando un poco de la parte clínica, los signos y síntomas que presenta el paciente. Estamos viendo también que hace alteraciones de laboratorio, otras alteraciones, ¿correcto? ¿Qué exámenes se pide? Exámenes auxiliares, ¿no? Y al final también hemos visto el diagnóstico, ¿no? Es una falla hepática fulminante por un cuadro viral sumado a fluconazol que se estuvo automedicando, ¿no? Muy bien. Y miren, vamos a hablar un poco acá sobre la secreción biliar por el hígado. Ustedes saben que el hígado es un órgano noble, es un órgano muy vascularizado, es un órgano que también es un órgano friable. ¿Por qué se dice que el hígado es un órgano friable? ¿Alguien sabe por qué es friable? ¿Por qué friable? Porque se deshace fácilmente, doctor. Correcto, ¿no? Claro. Ante un golpe, muy bien, gracias.
Gracias por el comentario, ¿no? Siempre es bueno de vez en cuando escuchar algunos comentarios, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando hay un traumatismo, golpe, ¿ya? Pues puede sufrir ruptura, traumatismo, ¿no? Laceración, lesión del hígado, ¿no? Por ejemplo, en un accidente de tránsito, ¿no? En un accidente de tránsito, si por ahí ustedes reciben una patada ahí en el hipocondrio derecho, puede producir una ruptura en el hígado porque es muy friable y el hígado va a sangrar como no se lo imaginan y se van a morir, ¿no? Se van a morir. ¿Por qué? Porque es muy sangrón, ¿no? O sea, sangra mucho, ¿no? Es muy friable, muy frágil, muy vascularizado. Y, profesor, ¿y usted habrá visto pacientes que se han muerto? Hay pacientes que se han muerto. No sé si usted no sé, por ejemplo, dejaron una granada de guerra, una granada explotó, un señor creo que estaba, y le explotó y le cayeron las esquirlas, y llegó al hospital 12 de mayo, no sé si la han visto por televisión, le cuento porque lo he visto el martes, y al final el señor está muerto, o sea, ha tenido, esas esquirlas han llegado al cerebro, han producido una hemorragia inmensa, y también una esquirla así pequeñita, menos de medio centímetro, llegó al hígado y ha producido un sangrado masivo. Al final se murió el paciente, se me ha muerto, se me murió el día de hoy. Y o sea, lo menciono esto para que sepan, o sea, que es un órgano muy friable, ante una contusión, golpe puede sangrar y puede producir un hemoperitoneo, ¿ya? Es el vaso, el hígado y el vaso son dos órganos muy friables, ¿correcto? Entonces, si por ejemplo, vamos a poner casos clínicos, ¿no? Porque ustedes van a ver casos clínicos, ¿no? Cuando estén en el internado, ¿no? El paciente no le va a decir, ¿no? Dígame tal enzima, ¿no? Bueno, esa es de manera general que tienen que saberlo, pero ustedes van a ver casos clínicos, ¿no? Si le llega a la emergencia un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, llega medio somnoliento, su presión, lo positivo, su presión arterial está 60-40, presión arterial 60-40, está con una frecuencia cardíaca de 150, está taquicardizando, presión arterial y está somnoliento, está chocado, le duele el abdomen, y está pálido, muy pálido, está muy pálido, le duele el abdomen, es un abdomen, dolor difuso, está pálido, está chocado, está taquicárdico. ¿Cuál es el diagnóstico? Hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cuál es el diagnóstico, jóvenes? Del caso que les he dicho. Se rompió el hígado, doctor. Y Así es, hijo. una A ver, ¿su hemorragia nombre? interna. ¿Cuál es su nombre? José ¿Ah? Neira García. José Neira, a ver, voy a apuntarlo muy bien, a ver ya. Quizás usted va a ser solo el único que va a aprobar el examen. No, mentira, estoy bromando. Estoy bromeando, José Neira. Muy bien, hijo. Sí, está bien. Sí, probablemente hasta que no se demuestre lo contrario se ha roto el hígado, ¿no? Entonces, en ese momento, si el paciente está hipotenso o chocado, ¿qué es lo que se va a hacer? Se estabiliza, ¿no? Se le tiene que pasar fluidos, hemoderivados, sangre. ¿Y a dónde tiene que ir urgente? Sí o sí. ¿A dónde? Urgente. Entonces, a su casa, ¿no? ¿A dónde? Al quirófano tiene que ir, doctor. Al quirófano, claro, bueno, claro, jóvenes. Ahora sí me están hablando como alumnos de medicina. Sí, tiene que ir de frente, tiene que preparar todo, ¿no? De manera inmediata llamarán al cirujano, ¿no? Al cirujano general, ¿no? Que venga de inmediato. Disculpen, se estabiliza el paciente y a sala de operaciones, ¿no? Entonces, siempre esos detalles son importantes conocer, ¿no? En cuanto al hígado y su función, ¿no? Otro también, el hígado va a producir bilis, produce bilis, y esa bilis que produce, por ejemplo, está constituida, ¿la bilis de qué está constituida, ¿no? La bilis, por ejemplo, tiene ácidos biliares o sales biliares, tiene lecitina, tiene colesterol,
Y la bilis, ¿no? Que es producida por el hígado, acá ayuda la bilis, ayuda a la digestión y absorción de las grasas, ¿no? Sobre todo ayuda a la emulsificación, ¿no? A la emulsificación de las grasas. ¿Y qué significa emulsificación? Va a transformar las partículas grandes en partículas más pequeñas y también ayuda al proceso de absorción de las grasas. ¿Por qué? Porque cuando esas partículas se transforman de grasa en partículas más pequeñas, van a sufrir la acción de las lipasas, ¿correcto? De las lipasas, que son las enzimas para los lípidos. Y de esta manera van a degradarlos, ¿no? Y van a hacer que sean más pequeñas y se puedan absorber, ¿correcto? Entonces, en sí, la bilis tiene dos funciones, ¿no? Dos funciones. Uno, la emulsificación de las grasas, ¿no? Y también otra función que ayuda, por ejemplo, también a la absorción de los nutrientes, de los lípidos. ¿Por qué? Porque después también va a sufrir la acción de las lipasas y estas van a hacer que se absorban, ¿no? A nivel intestinal. A ver, ¿y qué contiene la bilis, no? ¿Qué contiene la bilis, no? A ver, ¿qué contiene la bilis? Miren, por ejemplo, en líneas generales contiene ácidos biliares, ¿no? Ácidos biliares constituyen el 50% del contenido de la bilis, como por ejemplo, profesor, ¿qué ácidos biliares? El ácido cólico, el ácido quenodesoxicólico, desoxicólico, y así hay un montón de ácidos, ¿correcto? Pero son los más principales. Aparte también, la bilis tiene fosfolípidos, ¿no? Mire, siendo la lecitina la que se encuentra en mayor cantidad, ¿no? Ya. Pregunta de examen, ¿no? Pregunta de examen. Muy fácil, ¿no? Pero bueno, puede estar dentro de las alternativas. Dentro de los fosfolípidos, la lecitina es uno de los componentes importantes, ¿ya? También la bilis contiene colesterol, constituye el 4% a 5%, pero en algunas personas que les gusta mucho las frituras, ¿no? Así como ustedes que comen mucha comida chatarra, mucha pizza, muchos bróster, ¿no? Probablemente su porcentaje de colesterol sea mayor. Y también la bilis contiene pigmentos biliares, ¿no? El que representan el 2%, y la bilirrubina es el pigmento biliar más importante. Otro pigmento también el ácido glucurónico también, ¿no? Entonces, estos en líneas generales son los componentes principales, ¿no? Pero también tiene otros componentes la bilis, ¿no? Como la mayoría de secreciones que hemos dicho, contiene agua, ya hemos dicho sales biliares, bilirrubina, pigmentos, colesterol, ¿no? Colesterol, tiene ácidos grasos, lecitina, por ejemplo, la lecitina habíamos dicho que es un tipo de fosfolípidos, tiene electrolitos, ¿no? Como el sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato. Y un detalle muy importante, futuros doctores, un detalle muy importante es que la bilis del hígado, o sea, la composición, para ser exacto, ¿no? La composición de la bilis hepática y la bilis de la vesícula biliar, la composición es la misma. La composición es la misma. No, doctor. No, doctor. No es la misma, ¿no? No es la misma, ¿no? Lo que pasa cuando ya la bilis llega a la vesícula, es en la vesícula donde se purifica, ¿no? Donde se purifica, ¿no? Generalmente, ¿no? La vesícula se purifica. ¿Y por qué se purifica, profesor? ¿Por qué? Porque generalmente ahí es donde se absorbe agua. En la vesícula tiene su mucosa en la cual se absorbe agua, ¿no? Y dice que la literatura, ustedes van a revisar sus diferentes libros, que están revisando, me imagino ya en estos días van a revisar más porque ya tuvieron sus exámenes anteriores. Generalmente en la vesícula se va a absorber la mayor cantidad de agua. También se absorben algunos iones, ¿correcto? Y como se absorbe agua, se va a concentrar. La bilis se concentra. Y algunas literaturas dicen que se puede concentrar hasta 5 veces. Algunas literaturas dicen, dependiendo, se puede concentrar hasta 20 veces, ¿ah? Entre 5 a 20 veces. ¿Ya? La concentración va a aumentar entre 5 a 20 veces. ¿Ya? Miren, acá, acá tenemos una representación de la vesícula en la cual se va a almacenar la bilis, ¿correcto? En promedio, esta, por ejemplo, en la vesícula, profesor, ¿y
¿Y cómo así se contrae la vesícula, no? Gracias a que los alimentos grasos llegan a nivel del duodeno, y a nivel del duodeno existen unas células especializadas en la cual van a producir la hormona, por ejemplo, colecistoquinina, y esa colecistoquinina va a actuar a nivel de la musculatura de la vesícula, y esto va a producir contracción, ¿no? Va a producir contracción. Hace que se contraiga la vesícula, y también hace que el esfínter de Oddi se relaje. Ya es algo que no debemos olvidar. Muy bien. Miren, acá está lo que decíamos hace un rato también, ¿no? Miren, como en la vesícula se absorbe agua, de este modo dice que la bilis se puede concentrar casi 5 veces, aunque en ocasiones puede alcanzar hasta un máximo de 20 veces, ¿no? Y en esta mucosa, en la mucosa de la vesícula, miren, en la mucosa se puede absorber agua, ¿no? Agua, no solo agua, sodio, cloro, ¿no? Y de esta manera incrementa las sales biliares, ¿no? El colesterol, ¿no? O sea, se purifica, se concentra, ¿no? Se concentra la bilis en la vesícula. Miren, esto es un corte histológico del hígado, en la cual tiene una coloración, bueno, ya ustedes son expertos en histología, tiene una coloración de hematoxilina eosina. Acá vemos los distintos células que son los hepatocitos, ¿no? Son los hepatocitos. ¿No? Acá vemos, por ejemplo, columnas de hepatocitos, acá también vemos columnas de hepatocitos, y acá vamos a ver una luz que vendría a ser los capilares sinusoides, ¿correcto? Aparte de eso, decíamos que el hígado es un órgano muy vascularizado, va a tener arterias, venas, también tiene conductos biliares, ¿no? Va a tener conductos biliares, ¿ya? Y como decíamos, el hígado, una de las características es un órgano muy friable, ¿no? Muy friable. Miren, acá es una gráfica en la cual nos habla sobre todo sobre la triada portal. ¿Qué significa? Dentro de la estructura del hígado vamos a ver que está constituido por vasos arteriales como ramas de la arteria hepática. También va a tener, esta triada portal va a tener vasos venosos, ¿no? Como ramas de la vena porta, y también va a tener conductos biliares. En conclusión, profesor, ¿qué significa esto? Que hay una tríada constituida de 3 componentes, ¿no? O sea, el conducto biliar, el conducto venoso que es rama de la vena porta, y ramas arteriales, ¿no? Que son ramas de la arteria hepática. Todo esto va a constituir la triada portal, ¿no? Que generalmente son esas 3 estructuras que están juntas, ¿no? Por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, en otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? Si, por ejemplo, a nivel del cuello vemos, o a nivel vamos a poner a nivel de la pierna, ¿no? A nivel de la pierna está la arteria femoral. Junto con la arteria femoral está la vena. Junto con la arteria femoral está la vena femoral, ¿no? Y el nervio femoral, ¿no? Generalmente hay una triada, ¿no? Un van, ¿se acuerdan ustedes? El van de vena, arteria, nervio, ¿no? Si es carotidio también, ¿no? Vena, arteria, nervio, ¿no? Si es a nivel mediano, ¿no? Vena, arteria, nervio, ¿no? Y así, ¿no? Generalmente hay muchas estructuras que generalmente las vamos a encontrar, ¿no? Juntas. Y la característica, por ejemplo, a nivel hepático, que vamos a encontrar esta triada portal, ¿ya? Acá hay una pregunta que dice, ¿qué grupo etario presenta ictericia, jóvenes? ¿Qué grupo etario presenta ictericia? ¿Quiénes pueden presentar ictericia? ¿Quiénes? ¿Los recién nacidos, doctor? Los recién nacidos. ¿Solo los recién nacidos nada más? Perfecto. Bueno, también es común en todas las edades, puede ser en adultos como vimos en el caso, en ancianos también. Los adultos mayores. ¿No? Perfecto. Se ve muy bien, gracias. Se puede ver en todas las etapas, ¿no? Se puede ver en el neonato, en el recién nacido. Gracias jóvenes por responder, ¿no? Se puede ver en los adolescentes, en ustedes, ¿no? En los adultos mayores. Se puede ver en cualquier, por ejemplo, etapa, ¿no? Se puede ver en cualquier etapa.
Profesor, también se puede ver por cáncer también. Sí, también se puede ver por cáncer, ¿no? Cuando, por ejemplo, se obstruyen las vías biliares y se retiene bilis, ¿no? También se puede observar, ¿no? Entonces se puede observar en distintas edades. Perfecto. Pero vamos a ver algunas particularidades. Miren, acá está la respuesta a la pregunta, ¿no? Se puede ver en niños, en jóvenes, en adultos, en ancianos, ¿no? Esta coloración amarillenta, ¿no? De la piel, de las escleras y diversas estructuras, ¿correcto? Y cuando decimos ictericia, entonces específicamente, ¿qué es la ictericia? La ictericia, sobre todo, miren, es una acumulación anormal de bilirrubinas. Así es, esa es la respuesta correcta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la ictericia? Es un incremento de la bilirrubina, ¿no? Así como Juan Luis Guerra que dice, me sube la bilirrubina, ¿eh? Es que tengo ictericia. Entonces, la ictericia es una acumulación anormal de bilirrubinas, ¿no? La ictericia es una acumulación anormal de bilirrubinas, nunca olviden, bilirrubinas, jóvenes, futuros doctores, nunca olviden, bilirrubinas, ¿no? Miren, en sangre, claro, ¿no? ¿Qué provoca una coloración amarilla de piel y mucosas? ¿Ya? Generalmente dice, se evidencia clínicamente, o sea, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que más o menos, cuándo vamos a poder notar que está amarillo? O sea, esa sería la respuesta, el enunciado correcto, ¿no? O sea, ¿a partir de cuánto debe estar los niveles de bilirrubinas para yo más o menos darme cuenta? Niveles de bilirrubinas están por encima de 3 miligramos por decilitro, recién vamos a poder notarlo en adultos, ¿no? O sea, si las bilirrubinas están en 2, ¿nos podemos dar cuenta? Un poco difícil, ¿no? Un poco difícil. Cuando están en 3, 4, 5, ya vamos a comenzar a ver algunos cambios, sobre todo, ¿no? En extremidades superiores, ¿no? En las escleras, a nivel de las mucosas, sublingual, ya vamos a notar algunos cambios iniciales. Pero en el caso del recién nacido, ¿no? En el caso del recién nacido, ¿no? No vamos a poder darnos cuenta cuando, por ejemplo, cuando está con bilirrubina de 2, de 3, de 4, ¿no? Como que no se va a poder dar cuenta, ¿no? No nos vamos a poder dar cuenta, ¿no? Todavía el recién nacido va a tener que tener concentraciones mayores por encima de 7 miligramos por decilitro para poder darme cuenta, ¿no? Y acá, miren, me voy a detener un rato, miren, miren, se evidencian recién nacidos con valores mayores a 7 miligramos por decilitro, miren. Y acá me voy a detener un rato, miren, para contarles algo, ¿no? Miren, les voy a comentar algo. Un caso mío, que lo que le sucedió a mi hijita, les cuento, ¿no? Para que más o menos ustedes sepan de manera general. Bueno, se los comento porque y es importante que lo sepan todo, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo mi hijita que se llama Kiara Elisa, y ella nació con 3,5 kilos, ¿correcto? Pero cuando nació, había un problema en la mamá. O sea, profesor, ¿cuál es el problema en la mamá? Lo que pasa es que mi esposa tenía el pezón invertido. O sea, en vez de que salga el pezoncito por la mama, protruya, ¿no? Generalmente, el pezón, no había pezón. El pezón está invertido para adentro. ¿Que sí, profesor? Sí, puede suceder. O sea, ustedes como médicos tienen que saberlo, ¿no? ¿Correcto? El pezón, en vez de salir, estaba invertido. Sí. Claro, me acuerdo que una vez en una clase me dijo, profesor, pero usted no ayudó, pues, ¿no? Porque de verdad hay que ayudar. ¿Cómo así? Mediante la estimulación, por ahí están que se vacilan, ¿eh? O sea, mediante la manipulación, ¿correcto? ¿No? Para que pueda exteriorizarse, ¿correcto? Para que pueda salir. Se hizo eso, ella se hacía eso, pero no, a pesar de todo eso, el pezón estaba invertido, ¿no? Hacia adentro. En vez de que salga hacia afuera, estaba hacia adentro. Y eso fue un problema para mi hijita, porque cuando, al momento de lactar, no lactaba bien, ¿no? No lactaba bien. Entonces, claro que, por ejemplo, para eso, ya consultando con ginecólogos, ¿no? Nos dijeron que había unas pezoneras, ¿no? Así como el biberón, en la parte distal tiene como un plastiquito de silicona,
donde el bebito succiona, también hay pezoneras, ¿no? Más o menos algo similar como ese plástico, ¿no? de silicona, ¿correcto? Que se colocaba en la mama y podía lactar, ¿no? Aunque también intentábamos también que salga de acumular con las succionadoras. Hay succionadoras también que sacan leche, ¿no? Pero el detalle es que mi hijita le era difícil succionar, ¿no? Y a veces no lactaba de manera adecuada. Y encima, ¿saben cuál es el detalle? El otro detalle es que generalmente los primeros días el calostro que tiene una mayor cantidad de proteínas, es muy poquito, ¿no? Muy poquito. Otro detalle también es que mi esposa se estresaba y el estrés aumenta cortisol, disminuye prolactina y eso produce menos leche, ¿no? Y al final pasó más o menos una semana. Lo que pasa es que cuando nacen los bebitos inicialmente son medios rojitos, ¿no? Son medios rojos, están bien eritematosos en todo su cuerpito, ¿no? Pero más o menos a la semana me voy dando cuenta como que estaba media amarilla. La veo a mi hijita, ¿no? La veo, no, sí, está media amarilla. A ver, la veo ahí. Entonces justo me tocaba cita a la semana, pero yo me di cuenta más o menos quinto o sexto día que estaba media amarilla, ¿no? Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos, le dije, no, vamos a la clínica, vamos, la noto amarilla, un poquito amarilla. No, pero falta todavía, falta días, falta de aquí 1 o 2 días para ir a la... No, le dije, vamos. Y entonces la llevamos, ¿y saben con cuánto de bilirrubinas estaba mi hijita? Estaba con 15 de bilirrubinas, 15, casi me desmayo ahí, 15, no lo creo, imagínense, como médico intensivista me asusté de verdad. De verdad es una de las cosas que me dio miedo, claro, porque imagínense cuando ustedes sean papás, ahí les va a dar miedo, ¿no? Entonces, 15 de bilirrubinas. Entonces, el pediatra me dice, se tiene que quedar hospitalizada, ¿no? ¿No? Tenemos que bajar porque si no, esa bilirrubina puede ir ¿a dónde? ¿A dónde puede ir esas bilirrubinas altas? ¿A dónde? Nadie. ¿A dónde? Si las bilirrubinas están altas, ¿cuál es lo más temido en un recién nacido? ¿Que se vayan a dónde? Díganme algo, jóvenes, aunque sean, miéntanme. O sea, doctor, de eso no he leído todavía, pero me imagino que debe ser el cerebro. Así es, el cerebro, ¿no? El Sí, cerebro, ¿no? El cerebro. ¿Correcto? El cerebro, ¿no? El cerebro. Y produce una enfermedad que se llama kernicterus. Kernicterus. Y eso puede ocasionar convulsiones, ¿no? Puede ocasionar convulsiones repetidas, puede condicionar estatus convulsivo y hasta la muerte. Entonces, se quedó hospitalizada, mi esposa se puso a llorar, me dijo, no, que no se quede, no, tú sánalo, me dijo, no, tú eres de UCI, me dijo, tú sánala a la bebita. No, le dije, no, o sea, no puedo, o sea, necesita recibir otro tipo de tratamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tratamiento reciben para disminuir esos niveles de bilirrubinas de piel, para poder disminuir? ¿Fototerapia? Fototerapia, ¿correcto? Recibe fototerapia y con eso ayuda a disminuir los niveles de bilirrubina, ¿no? Que se acumulan en la piel y de esa manera en líneas generales baja. Recibió 2 días de fototerapia, ¿no? Claro, con protección, generalmente con protección ocular, le ponen unas gafas especiales en los ojos y recibe fototerapia en todo su cuerpo. Se quedó hospitalizada y, bueno, con eso, de lo que estaba en 15, bajó hasta 5, me acuerdo, hasta 5, ya un valor aceptable. Y leyendo, investigando, y también le dije al pediatra, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó, no? Lo que pasa es que algunos niños, generalmente, su sistema hepático recién se está desarrollando, no tiene la buena acción de las diferentes enzimas. Otro también, por ejemplo, no almacena también glucógeno de manera adecuada, entonces los bebitos a veces se deshidratan, ¿no? Se deshidratan y esto va a ocasionar un incremento de los niveles de bilirrubina, ¿no? O sea, no está tan maduro. Claro que había nacido a tiempo, a las 38 semanas, ¿no?
pero su sistema enzimático demora en la acción, ¿no? Real que va a tener, ¿correcto? Se puede decir que es un hígado inmaduro, ¿no? Inmaduro. ¿Por qué inmaduro, profesor? Porque no están trabajando muy bien sus sistemas enzimáticos. Por ejemplo, también les vuelvo a repetir, no va a almacenar glucógeno de la manera adecuada en el recién nacido. Es por eso que el bebito tiene que estar lactando cada hora y media, ¿no? Y nada que en la noche lo dejo dormir al bebito. No, siempre hay que darle porque no almacena muy bien en el hígado, ¿no? Entonces, al final recibió fototerapia y bueno, mejoró, ¿no? Mejoró. Bueno, también tuve que darle un ambiente de tranquilidad, paz, calma a mi esposa. Claro que siempre le daba paz y calma, pero se estresaba, tenía entonces que mejorar esa parte. Y de esa manera, al disminuir el estrés, también los niveles de prolactina también aumentaron, salía más leche, ¿no? Y bueno, al final mejoró mi hijita, ¿no? Entonces hemos visto un poquito de lo que es las causas de incremento de bilirrubinas en el pequeño, ¿no? En el recién nacido. Hemos hablado un poquito de Kernicterus. Les dejo para que lo apunten y de ahí lo revisen, ¿no? Que es el famoso Kernicterus, ¿no? Queda como tarea, ¿no? Quizás también les viene como pregunta de examen, que puede ser también. Entonces, les invito un poquito también a leer sobre esa patología. A ver, continuamos, por favor. Continuamos. Y miren, y bueno, los valores normales de bilirrubinas, ¿normales cuántos son? ¿Se acuerdan hace un rato cuando pregunté, no? Por ahí me dijeron, profesor, 0.3. Sí, puede ser 0.3, 0.4, 0.5. Menores de 1 miligramo por decilitro, ¿no? Eso es lo normal, ¿correcto? Muy bien. Profesor, ¿y a qué se puede deber esa ictericia, ¿no? Esa coloración amarilla con incrementos de bilirrubinas, ¿no? Por ejemplo, no olvidemos que la bilirrubina es un producto de desecho de la hemoglobina. ¿Y qué era la hemoglobina? ¿No? Ustedes ya lo saben muy bien que es una proteína intraeritrocitaria. Por ejemplo, acá tenemos glóbulo rojo y en el interior del glóbulo rojo está la hemoglobina, ¿no? Esa hemoglobina es una proteína intraeritrocitaria. Ustedes ya los conocen muy bien, que contiene dos. Ya llevaron hemato, ¿no, jóvenes? Sí, ¿no? Ya llevaron hemato, ¿no? Que tiene 2 cadenas alfa, 2 beta, ¿ya? Y es producto del desecho, del metabolismo de la hemoglobina, la bilirrubina, ¿no? Que es el contenido principal de los glóbulos rojos, ¿no? Esta bilirrubina dice que es transformada en el hígado y transportada a través de la vía biliar al intestino y se elimina por las heces, ¿no? Por las heces, ¿no? Hay algunos pigmentos que vamos a tener, por ejemplo, el estercobilinógeno, ¿no? Estercobilinógeno, que se va a eliminar por las heces, ¿no? Mientras que la bilirrubina se va a transformar en urobilina y se va a eliminar por la orina, ¿no? ¿Correcto? Ictericia, en algunos casos se puede deber por destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Hay una enfermedad que se produce que se llama hemólisis. Lisis significa destrucción, lisis de los glóbulos rojos, ¿no? Por destrucción. Profesor, ¿y por qué se puede producir destrucción de los glóbulos rojos, no? Por ejemplo, puede ser por anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Hay anticuerpos, hay autoanticuerpos que producen destrucción, lisis, ¿no? Hay autoanticuerpos que producen destrucción, lisis, ¿no? Hay otras enfermedades hepáticas, ¿no? Como las hepatitis, ¿no? Que van a producir ictericia, las hepatopatías crónicas, como la cirrosis. Hay también enfermedades como los tumores, las neoplasias a nivel de hígado, a nivel de vías biliares, que pueden ocasionar ictericia, ¿no? Y también, generalmente, otras causas pueden ocasionar ictericia? Sobre todo, obstrucción de la vía biliar. Miren, como podemos ver acá, miren acá, eso vendría a ser el duodeno, segunda porción de duodeno, tercera porción de duodeno. Acá vamos a ver el esfínter de Oddi, ¿no? La ampolla, ¿no? Y miren acá, acá tenemos la vesícula, acá tenemos el conducto colédoco, y que tiene una vía en común con el conducto pancreático, ¿correcto? Estas van a drenar en la segunda porción del duodeno. Estas drenan en la segunda porción del duodeno, ¿correcto?
Muy bien. Entonces, profesor, todo lo que cause obstrucción. Profesor, ¿y qué puede causar obstrucción? ¿Qué es lo más frecuente que produce obstrucción de las vías biliares y que produce ictericia? Si fuera pregunta de examen. Cálculos biliares. Cálculos biliares. Cálculos, ¿no? Cálculos, ¿no? O sea, los cálculos pueden obstruir la vía, ¿no? Otro, por procedimientos, ¿no? Generalmente si se hizo una CEPRE, una colangiopancreato retrógrada endoscópica, CEPRE, ¿no? Profesor, escríbalo. Hay un procedimiento, por ejemplo, que se llama CEPRE. CEPRE. CEPRE es un procedimiento endoscópico en el cual se va a introducir el endoscopio por la boca, luego va por el esófago, luego va por el estómago y luego va a ir por el duodeno y luego colangio, pancreato, retrógrado, endoscópica. Procedimiento en el cual se introduce el endoscopio por la boca, luego pasa por el esófago, estómago, luego llega a la segunda porción del duodeno y luego puede ingresar a las vías biliares para generalmente retirar algo que obstruye, ¿no? Por ejemplo, lo más frecuente es cálculos, pero después del procedimiento también se puede producir inflamación y estenosis, también estenosis, obstrucción, y eso puede dar ictericia. Otro también puede ser por parásitos. Por parásitos también puede producirse obstrucción, sí, por parásitos también se puede producir obstrucción, ¿no? Ustedes ya llevaron parasitología, ¿no, jóvenes? Estamos Estamos llevando. llevando actualmente. A ver, ya. Pregunta de examen, a ver. Bueno, ustedes son San Marcos, tienen que saber de todo. ¿Qué parásitos son los más frecuentes que producen obstrucción de las vías biliares? Jóvenes, díganme algo, pues, por favor. Fasciola hepática. Fasciola, ¿no? Fasciola, ¿no? Claro, la fasciola, muy bien, fasciola. Los ascaris, ¿no? Por eso no comer berros, ¿no? No comer berros, la fasciola. Los ascaris pueden producir, ¿no? Pueden producir obstrucción de las vías biliares y eso también puede condicionar ictericia, ¿no? ¿Ya? Profesor, ¿y cómo me daré cuenta, no? Por ejemplo, ya incremento, por ejemplo, de algunos exámenes de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en sangre los eosinófilos, ¿no? Generalmente si los eosinófilos es un marcador hematológico cuando están muy incrementados que podría ser por parasitosis. ¿Ya? Eso también puede obstruirse por tumor, por neoplasias, ¿correcto? Etcétera. ¿Ven cómo hay diferentes etiologías en las cuales pueden producir obstrucción de las vías y eso también puede ser condicionante de ictericia? ¿Ya? Qué interesante. Miren, acá vemos, por ejemplo, un tumor, ¿no? Un tumor que está obstruyendo las vías en las cuales se secretan, por ejemplo, tanto la bilis como la secreción pancreática, ¿ya? Entonces vemos estas características. Miren, acá hay una diapositiva muy importante, el cual vemos el metabolismo de la Bilirrubina. bilirrubina, ¿no? A ver, por ejemplo, siempre preguntas de eso, ¿no? En mi banco de preguntas siempre hay preguntas de acá. Siempre. A ver. Por ejemplo, acá, generalmente cuando los hematíes o glóbulos rojos están envejecidos, ¿no? Cuando tienen un tiempo mayor a ¿cuántos meses? ¿Cuántos meses, jóvenes? Eso sí, pregunta fácil, ¿no? En promedio. 120 días. 120 Sí, ¿no? días. Más o menos, ¿no? Cuando están envejecidos, ¿no? 120 días. O saben cuándo también se pueden destruir estos glóbulos rojos, por ejemplo, cuando una persona hace ejercicio extremo, ¿no? Ejercicio extremo también, ¿no? Cuando corre una maratón. Sí, cuando corre una maratón también se pueden producir más lisis de lo debido. Pero bueno, vamos a ver en líneas generales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay hematíes envejecidos, también van a sufrir la acción del sistema mononuclear fagocitario. ¿Y qué es lo que se va a producir? La destrucción de los glóbulos rojos y van a liberar, por ejemplo, ¿no? Su grupo hemo, y este hemo sufre la acción de la enzima hemooxigenasa, la cual va a transformar el grupo hemo en biliverdina, ¿no? Biliverdina. Esta biliverdina sufre la acción de otra enzima que es la biliverdin reductasa y la va a transformar en bilirrubina
no conjugada. Bilirrubina no conjugada. Y generalmente, ¿por qué se llama bilirrubina no conjugada? Porque no está unida a la bilirrubina, a la hemoglobina. Correcto. Y sobre todo se llama bilirrubina no conjugada, ya, ahorita vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, acá hay algo también que deben conocer. Hay un tipo de bilirrubina, que es la bilirrubina directa e indirecta. Hay bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. Hay bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. La bilirrubina, por ejemplo, directa, ¿no? Generalmente está unida al ácido glucurónico, la directa. Mientras que la bilirrubina indirecta está unida a la albúmina, generalmente. Entre las dos, entre la bilirrubina directa e indirecta, ¿cuál es más soluble? La directa, por ejemplo, es más soluble, ¿no? Vuelvo a repetir, generalmente la bilirrubina directa está unida al ácido glucurónico, ¿no? Y generalmente es más soluble en agua. Mientras que la bilirrubina indirecta generalmente está unida a la albúmina, ¿no? A la albúmina, ¿ya? Y esta bilirrubina no conjugada, ¿ya? Va a ir al hígado y va a sufrir la acción de la glucuroniltransferasa y la va a transformar en bilirrubina conjugada, ¿no? En bilirrubina conjugada, ¿ya? Luego, por ejemplo, esta bilirrubina conjugada se va a almacenar. ¿Dónde se almacena, no? ¿Dónde se almacena esta bilirrubina conjugada? En la vesícula, Y luego que se almacena en la vesícula, ¿no? Generalmente cuando vienen los alimentos grasos, se va a contraer la vesícula y se va a liberar bilirrubina conjugada, ¿no? Y esta bilirrubina conjugada sufre la acción de la flora intestinal, ¿no? Sufre la acción de la flora intestinal y va a transformar esta bilirrubina conjugada en bilirrubina no conjugada, ¿no? Y esta bilirrubina no conjugada es la que se va a reabsorber. O sea, la bilirrubina se libera al intestino, pero también se absorbe nuevamente y nuevamente entra a la circulación, ¿correcto? Sobre todo la bilirrubina no conjugada. Pero también parte de esta bilirrubina conjugada, ¿no? Se va a transformar en otro pigmento, ¿no? Que es el urobilinógeno. Uro, ¿no? Viene de la parte urogenital. El urobilinógeno es uno de los principales pigmentos de la orina, ¿no? ¿Correcto? Por ahí vamos a eliminar también. Y también a partir de la bilirrubina no conjugada vamos a obtener otro pigmento que es la estercobilina, y esta generalmente se va a eliminar por las heces, ¿no? Por las heces, ¿no? Esta estercobilina es una sustancia química que generalmente le da cierta coloración. ¿Qué coloración le da a las heces, más o menos? Oscura. Una medio oscura, ¿no? Una oscura, ¿no? Correcto, medio amarilla, ¿no? Oscura, igual como la orina, ¿no? Debido a estos pigmentos, ¿no? Muy bien. Y la pregunta es, profesor, ¿y cuál será el tratamiento de la ictericia, ¿no? Para tratar la ictericia hay que tratar la causa de fondo. Por ejemplo, algunos casos de ictericia puede ser por etiología farmacológica, ¿no? Una reacción adversa a algunos fármacos. Por ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo, a ver. Imaginemos, miren, hay pacientes que, por ejemplo, algo que es muy frecuente acá en Perú, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad en la cual el paciente va a tomar 4 fármacos antituberculosos, como es la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. Isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida son los 4 medicamentos básicos, ¿no? Que toma el paciente que tiene tuberculosis. Imagínense, el paciente tiene tuberculosis, está tomando su fármaco antituberculoso y creo que y a la semana se comienza a poner amarillo, histérico. Le pedimos, por ejemplo, sus enzimas hepáticas y sus enzimas hepáticas están 1000, por encima de 1000. Entonces, ¿qué hacemos con los fármacos antituberculosos?
solo está tomando fármacos antituberculosis y se ha vuelto histérico, está haciendo una hepatitis. ¿Qué hacemos con esos fármacos? Jóvenes, díganme algo. Suspendemos el tratamiento. Suspendemos el tratamiento. Correcto, muy bien, gracias, hijo. Suspendemos el tratamiento, ¿no? Profesor, ¿hasta cuándo? Hasta que exista una mejoría clínica, ¿no? Hasta que bajen nuevamente los niveles de bilirrubinas, porque probablemente alguno de esos fármacos, miren, lo que les estoy poniendo el caso clínico, eso les va a servir en su vida, doctores, por favor. Miren, yo siempre generalmente en mis clases pongo casitos, ¿no? Les pongo casitos clínicos, son casos reales. ¿Por qué? Porque si usted no suspende y el paciente se complica y se muere, se van a ir presos. Les digo esto porque lamentablemente, miren, estos años que tengo de médico, justo hace poco celebraba mis 25 años de ingreso a la facultad, y yo he visto, hay muchos profesionales de la salud que han sido mis alumnos que están presos. Tengo alumnos que han sido mis alumnos, que son médicos, que están presos, ¿no? Preso, uno está en Piedras Gordas, otro está en San Jorge, otro está en Huacho. Profesor, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos, pues, porque se le complica el paciente, se les muere. Entonces, profesor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no se mueran? O sea, tenemos que estar atentos, tenemos que leer, revisar, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, si un paciente está con ictericia, viene y que le diga al paciente, no, doctor, ¿qué hago, no? No, sí, siga tomando su tuberculosis porque la tuberculosis es una enfermedad muy frecuente, lo puede matar, entonces continúen nomás. Ya le daremos algo para proteger su hígado. ¿Eso está bien? No, pues lo están matando, se va preso, ¿no? Generalmente se suspende ya jóvenes cuando vemos ictericia, cuando vemos hepatitis. Y después se va a reiniciar uno por uno, ¿no? Por ejemplo, se inicia con un antituberculoso y se va dosando, ¿no? Cómo están sus exámenes auxiliares. Por ejemplo, inicio isoniazida, le tomo un control del perfil hepático, a las 48 horas, perfil hepático, al tercer, cuarto día, su perfil hepático, todo está normal. A los 5 días, 3 a 5 días, ¿no? Entre 3 a 5 días le tomo perfil hepático, está normal. Entonces, ¿continúo con isoniazida o no? Si ya veo ya como 3 a 5 días está normal, ¿continúo o no? Claro que previamente tuvo una hepatitis por fármacos, ¿no? ¿Le continúo o no? Si ya veo que ya por isoniazida no está teniendo perfil hepático alterado. ¿Le continúo o no? Díganme algo, jóvenes, aunque sea miéntanme. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Creo que debería continuar el tratamiento. Claro, debe continuar, ¿no? Porque aparentemente, ¿por qué? Porque si le estuviera produciendo una reacción adversa, porque ya ha hecho una hepatitis, a las 24 horas se nota, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Entonces continuamos. Luego añadimos el segundo antituberculoso y hacemos lo mismo. Si después a 3 a 5 días no muestra alteraciones en el perfil hepática, continuamos, ¿no? Por ejemplo, a etambutol. Por ejemplo, le damos etambutol y vemos, le tomamos el control y a las 24 horas se incrementa las enzimas hepáticas. Entonces, ¿a qué era alérgico? ¿A qué fármaco hacía reacción adversa? Al etambutol, ¿no? Etambutol. Y entonces ya sí encontramos a qué fármaco está haciendo reacción adversa. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que acabo de explicar, jóvenes? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, hay fármacos que pueden producir ictericia, ¿no? ¿Se acuerdan el caso de mi hijita, ¿no? De Kiara, ¿no? En el cual hizo incremento de bilirrubinas, ¿no? Generalmente quizás porque el hígado no está tan maduro, sus sistemas enzimáticos todavía no están desarrollados al 100%, ¿correcto? Más la deshidratación que tenía, ¿no? Por había el problema de lactancia, no lactaba bien, se deshidrataba, eso ocasionó a que elevaran, bueno, pero también pueden recibir fototerapia. En algunos casos también, por eso es importante las vacunas, ¿no? Contra la hepatitis, ¿no? También otro detalle importante,
hay algunos cuadros biliares obstructivos que también pueden producir ictericia, ¿correcto? Entonces, es importante conocer cuál es el diagnóstico de fondo para poder tratar, ¿no? Porque no vaya a ser que tenga parasitosis y es la parasitosis que está produciendo obstrucción, ¿ya? O no vaya a ser que tenga un tumor. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, miren, 50 años, ha bajado de peso 10 kilos en 6 meses, está ictérico, una ictericia media amarillo verdosa, baja de peso, ¿correcto? ¿Qué sospechan hasta que no se muestre lo contrario? ¿Qué será? ¿Cuál será la causa de la ictericia? Baja de peso, ictericia. ¿Cuál será? ¿La etiología? Daño hepático. Ya, pero está bien, tiene un daño hepático, está bien, hijo, pero cuando una persona tiene baja de peso, bueno, aunque ustedes todavía ya no han llevado medicina, ¿no? Cuando tiene una persona baja de peso inexplicable, ¿no? Se sigue alimentando normal y está bajando de peso, está doctor, histérico. ¿Qué se tiene que doctor, descartar hasta que no se muestre lo contrario? ¿un carcinoma? Un carcinoma, un cáncer, pues, un cáncer, ¿no? Baja de peso, ¿no? ¿Correcto? No justificada, ¿no? Cual esté comiendo igual, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Otras funciones, miren, otras funciones del hígado, ¿no? Del hígado tiene múltiples funciones. Ya hemos hablado un poco de la formación y secreción de la bilis, ya hemos visto los componentes, algunas enfermedades. También ayuda al metabolismo de nutrientes y vitaminas, por ejemplo, nos ayuda al metabolismo de los lípidos, de las proteínas, de los carbohidratos, ¿no? Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, ¿no? Cuando se necesitan niveles de glucosa, en el hígado se va a almacenar glucógeno, ¿no? No solo en el hígado, principalmente se almacena glucógeno en el hígado, pero también se puede almacenar a nivel de los músculos, a nivel renal, ¿ya? Como les decía también, generalmente en el recién nacido, generalmente es inmaduro, es por eso que al bebito se le recomienda que lacte frecuentemente cada 1 hora y media, 2 horas, porque no va a poder almacenar, el recién nacido no va a poder almacenar glucógeno de manera adecuada, ¿no? Otra función también importante es que me va a ayudar a excretar toxinas, drogas, ¿no? Algunos fármacos, ¿ya? Es importante también, miren acá, lo voy a poner, miren, porque sirve para la síntesis de proteínas, ¿no? Por ejemplo, en el hígado se produce proteínas como en el hígado se produce proteínas como la Albúmina. albúmina, ¿no? Albúmina, ¿no? Albúmina, la albúmina. Una proteína tan importante en nuestro cuerpo, ¿no? La albúmina. También en el hígado se producen muchas globulinas, ¿ya? Muchas globulinas. Y también en el hígado se producen factores de ¿Coagulación? factores de la coagulación, ¿no? Factores de la coagulación. En el hígado se producen factores de la coagulación, que son proteínas, ¿no? Factores de la coagulación. Es por eso, si el paciente tiene una falla hepática y los factores de coagulación están alterados, no se producen, ¿qué va a producir en el paciente? Hemorragia. Hemorragia, sangrado. De eso se mueren los pacientes con falla hepática. Se mueren de sangrado cerebral, intraabdominal, de eso se mueren. Doctores, de eso se mueren. Miren, eso ya es medicina que estamos viendo, ¿correcto? Se mueren de eso, ¿no? Porque como ya no funciona bien, ya no produce factores de coagulación, ¿no? ¿No? Y si no produce factores de coagulación, o sea, una mayor predisposición a las hemorragias masivas, ¿no? Ya, miren, qué interesante. A ver, esta gráfica también es muy bonita. Miren, por favor, vamos a ver. Esta gráfica es muy bonita porque, miren, acá vemos esta es una célula. ¿Qué célula vendría a ser esta? El Hepatocito. hepatocito, ¿no? El hepatocito, ¿no? Es la célula importante del hígado. Miren, acá tenemos otro hepatocito.
hepatocito. Muy bien, les presento a mi clase de medicina. Miren, entre hepatocitos por acá vamos a encontrar los canalículos, ¿no? Y por acá vamos a encontrar también los ductos biliares, ¿no? Por donde eliminan la bilis, ¿no? Por donde eliminan la bilis, ¿no? Acá van a eliminar, o sea, es el hepatocito donde se produce la bilis. Y las diferentes sustancias que producen van a vertir a donde a los canalículos, y esto va a pasar por los ductos biliares, y luego, ¿no? Alrededor de los ductos biliares también vamos a encontrar, ¿no? Algunas células, por ejemplo, como los colangiocitos, ¿no? Citocélula. Colangio viene de vías biliares, ¿ya? Colangio viene de vías biliares. Citocélula, célula de las vías biliares, por las cuales también, ¿no? Hay ciertas características. Y acá tenemos el enterocito. A ver, profesor, nunca he visto estas letras, me dirán, ¿no? Profesor, ¿qué es el NTCP? Wow, ¿qué es eso? Ya miren, el MRP3, ¿no? Wow, parecen nombres medio raros, medias claves parecen, ¿no? El OATPS, el BSEP, el MDR3, wow, el ABCG, parece un código, ¿no? Es medio raro, ¿no? Profesor, ¿y qué son estos? Son transportadores, ¿ya? Estos son transportadores. Bueno, que le han puesto ese nombre específico, ¿no? Ese nombre especial para diferenciarlos, ¿no? Son transportadores proteicos, ¿correcto? Por estos transportadores van a pasar ciertas sustancias que le llegan al hígado o que produce el hepatocito, ¿correcto? El hepatocito tiene que tener todos los componentes para que pueda, por ejemplo, producir sales biliares. Por ejemplo, las sales biliares, ¿por dónde van a pasar? Por el transportador, el BSEP, ¿no? Por ese transportador van a pasar. ¿Y a dónde va a pasar estas sales biliares? Esas sales biliares, por esto van a pasar a los canalículos, luego a los ductos biliares, y bueno, y finalmente se va a eliminar al intestino, ¿correcto? Muy bien. Y también hay otros transportadores como el MDR3, el ABCG5/8, por el cual van a pasar, por ejemplo, el colesterol, los fosfolípidos, ¿no? Va a pasar también la lecitina también, por acá va a pasar. Profesor, y todos estos acá, por ejemplo, miren, hay otro transportador especial, ¿no? El MRP, por la cual por aquí va a pasar la bilirrubina. Los transportadores son moléculas proteicas, generalmente que vamos a encontrar en la membrana, ya en la membrana del hepatocito. Estos transportadores, ¿no? ¿Correcto? Al menos vamos a mencionar los más importantes, 4 o 5 más importantes, ¿no? Transportadores hay más de 20, ¿eh? Hay más de 20 transportadores, ¿no? Pero no quiero confundirlos, ¿no? Pero sí los básicos, ¿no? Por ejemplo, el BSEP, ¿no? El BSEP, el MDR3, ¿no? Por la cual pasan, y la ABCG, ¿no? Por la cual pasan los fosfolípidos, los lípidos, la lecitina, ¿ya? Y específicamente por el MRP2 va a pasar la bilirrubina. Profesor, ¿y solo pasan estos componentes? No, también por acá van a pasar también va a pasar agua, electrolitos, ¿no? Electrolitos, ¿no? Y todos estos componentes, ¿no? Van a ser eliminados, ¿no? A los intestinos, ¿correcto? Van a pasar a los intestinos. Muy bien. Miren, acá está, es una gráfica de lo mismo, es lo mismo que le he dicho, ¿no? Pero en otra imagen para que se pueda entender. Miren, acá tenemos esto vendría a ser el hepatocito. Miren, esto es el hepatocito. Este es el hepatocito, un hepatocito. Acá tenemos a otro hepatocito, ¿no? Acá esto vendría a ser un conducto biliar, ¿no? Y acá tenemos una célula, un colangiocito, colangiocito. ¿Correcto? Miren. Y por acá vemos en la membrana, justo acá se ve un poquito mejor, ¿no? En la membrana de los hepatocitos, en la cual vamos a encontrar los diversos, acá están los transportadores, ¿no? Lo que les decía, el MDR1, ¿no? El MDR3, etcétera, ¿no? Los diversos transportadores. Pero lo que quiero que entiendan es que a nivel de esta membrana, ¿no? Por ejemplo, acá está la bomba sodio-potasio, ¿no? Sodio-potasio, en la cual va a permitir el ingreso de iones, ¿no? Hay también canales específicos, ¿no? Canales específicos para potasio, hay también, por ejemplo, ¿no? Canales, ¿no? Y bombas para sodio, ¿no? Y diversas moléculas en la cual que van a ingresar al hepatocito, y este hepatocito va a drenar ¿a dónde, no? Va a drenar ¿a dónde? ¿No? A los canalículos
biliares, ¿ya? Los canalículos biliares luego van a pasar por los conductos biliares para ser eliminados en el intestino. Por ejemplo, otro dato también ustedes van a revisar cuando revisen un poco la literatura. Miren, generalmente a nivel de los hepatocitos, por ejemplo, la bilis tiene cierta concentración, pero conforme pasa por los conductos o los ductos biliares, generalmente se van a secretar diversas otras sustancias, ¿no? Como por ejemplo, miren, ¿qué otras sustancias se secretan? Miren, se añaden a la bilis. ¿Qué otras sustancias se añaden a la bilis? El agua. El agua, ¿no? El agua. El agua, profesor. También se van a añadir electrolitos como el sodio, sí, también como el sodio, el potasio, ¿no? Por ejemplo, una de esas, profesor, ¿y también tendrá bicarbonato la bilis? A ver, pregunta, ¿tendrá bicarbonato o no? ¿La bilis tendrá bicarbonato? Ahí dice que sí, ¿La doctor. bilis tiene bicarbonato? Sí, doctor. Por supuesto, claro, miren, acá está, pues profesor, miren, acá está bicarbonato, miren, bicarbonato pasa del hepatocito, pasa al canalículo biliar, luego, ¿no? A los conductos biliares, miren, acá también se secreta más bicarbonato, ¿no? Y muchas veces se va a secretar más bicarbonato a estos conductos biliares también por la acción hormonal, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué hormona, profesor? Como por ejemplo la secretina. La secretina no solo actúa en el páncreas, como ustedes han visto, ¿no? Y produce la secreción, aumenta la secreción pancreática, pero también esta secretina va a actuar a nivel, por ejemplo, ¿no? De los colangiocitos, también va a actuar a nivel de células epiteliales, ¿correcto? De los canalículos. ¿Para qué? Para que se pueda vertir, por ejemplo, ¿no? Estos electrolitos como el bicarbonato, ¿correcto? A los conductos biliares. Ven qué interesante, ¿eh? Qué bonito. Todo parecía complejo, pero en resumen, la pepita, como se dice, ¿no? Lo más importante que ustedes deben conocer. Y acá esto es una gráfica que nos muestra las diferencias entre la bilis hepática y la bilis de la vesícula, por ejemplo, la cantidad de agua. A ver, si fuera acá, sin ver, a ver. ¿Quién tiene mayor cantidad de agua? Mayor concentración de agua, ¿la bilis hepática o la bilis biliar, o bilis de la vesícula? ¿Quién tiene mayor cantidad de agua? La bilis hepática. La bilis hepática, ¿no? Porque claro, la bilis de la vesícula tiene menos cantidad de agua porque se reabsorbe, ¿no? No solo agua, se absorbe electrolitos, he dicho, ¿no? Entonces, miren, a ver, ¿cuál va a estar más concentrada de sales biliares? Entre las dos. ¿Quién tiene más sales biliares, más concentrada? La bilis vesicular. Así es, la bilis vesicular, ¿no? ¿Por qué va a estar más concentrada, más sales? ¿Por qué? Porque el profesor se ha absorbido el agua, ¿no? Y así, ¿no? La cantidad de bilirrubina también mayor miren acá como pueden ver, también entre los niveles de bilirrubina, ¿dónde vamos a encontrar más bilirrubinas? A nivel de la vesícula. ¿Dónde vamos a encontrar más colesterol? Más concentrado, a nivel de la vesícula. ¿Dónde vamos a encontrar más ácidos grasos? En la vesícula. ¿Dónde vamos a encontrar más lecitina? En la vesícula. ¿Dónde vamos a encontrar más sodio? No, sodio vamos a encontrar más en la bilis hepática. ¿Dónde vamos a encontrar más potasio? En la bilis de la vesícula. ¿Dónde vamos a encontrar más calcio? Más calcio en la bilis de la vesícula. Cloro, ¿dónde vamos a encontrar más cloro? En la bilis hepática, ¿correcto? ¿Dónde vamos a encontrar más bicarbonato? En la bilis hepática. Muy bien. Profesor, ¿y esa bilis la bilis solo va a tener, por ejemplo, agua, iones, ácidos, sales biliares, ¿no? También va a tener ciertos metales, futuros doctores, ¿no? Sí, tiene metales. Metales tiene Es increíble, ¿no? Profesor, ¿tiene metales? Sí, tiene metales. Vamos a ver que sí tiene metales, ¿no?
Metales como el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, magnesio y así. Estos ya son más alejados, ¿correcto? Miren, y acá, esta es una gráfica muy bonita, muy interesante. Miren, profesor, parece media compleja, ¿no? Media compleja, a ver. Vamos a explicar. Este es un triángulo del equilibrio, propuesto por el triángulo de Admiral y Small, ¿no? En el cual, ¿qué dice? En este triángulo está constituido, este triángulo es el triángulo de la bilis, ¿no? Y la bilis, por ejemplo, ¿qué va a contener? Por ejemplo, acá, miren acá, la bilis va a contener, por ejemplo, colesterol. A ver, la bilis dice que para que la bilis sea un líquido fluido que se pueda transportar, debe haber un equilibrio, debe haber un equilibrio del colesterol, un equilibrio de Lecitina. lecitina, que pertenece a la lecitina pertenece a los Fosfolípido. fosfolípidos. Muy bien, están atentos, muy bien, excelente. Y también sales biliares, ¿no? Las sales biliares, ¿no? Por ejemplo, profesor, las sales biliares son ácidos biliares que tienen, por ejemplo, sales, por ejemplo, sódicos o sales potásicos, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio, no tiene que predominar más ninguno de estos, ¿no? Porque si no, se puede precipitar la bilis. Por ejemplo, un área en la cual generalmente no se precipita la bilis, en la cual hay una buena cantidad por ejemplo, de sales biliares, hay una poca cantidad, por ejemplo, de colesterol y hay una poca cantidad de lecitina. Tiene que haber un equilibrio. Pero ¿qué pasa si predomina, por ejemplo, el colesterol? Por ejemplo, miren, acá está el colesterol. Si predomina el colesterol, miren acá, esta parte de acá, miren. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si predomina el colesterol? Un ratito. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si... Ahí veríamos la fase 2, ¿no? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si predomina el colesterol? Miren, si incrementa la concentración de colesterol, generalmente, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar con las sales biliares? ¿Aumentan o disminuyen? Miren, si aumenta el colesterol, ¿qué va a pasar con las sales biliares? Las sales biliares van a estar disminuidas, ¿no? Porque el que predomina va a ser el colesterol, ¿no? Y los fosfolípidos también van a estar disminuidos, ¿no? Y eso a qué va a condicionar a una mayor precipitación de la bilis, a una mayor condensación, ya que se formen cálculos y que sea una bilis litogénica. Pregunta de examen. ¿Dónde se produce la bilis litogénica? Miren, ¿dónde se produce la bilis litogénica? Jóvenes. A ver. ¿Dónde se produce la bilis litogénica? Vesícula biliar. En la vesícula biliar, ¿no? Profesor, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? De color blanco. ¿De qué color es el caballo blanco cojito de San Martín? De color igual blanco, ¿no? O sea, igual, ¿no? Sea bilis litogénica o no, igual se produce en el hígado, ¿no? En el hepatocito, ¿no? Entonces, en resumen, miren, y esto fue pregunta del examen nacional de medicina, jóvenes, ya que miren, el examen que van a dar ustedes, miren, acá les comparto, miren, solo porque ustedes son mis alumnos, miren, por ejemplo, miren, acá está, a ver, el delegado que me ayude a leer, Alejandro, Sí, pregunta del doctor. examen nacional de medicina, a ver. La bilis litogénica en la litiasis vesicular se forma por un desequilibrio entre las sales biliares, la lectina y
A, el urobilinógeno, B, el calcio, C, las mucinas, D, los triglicéridos, E, el colesterol. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La A, el urobilinógeno. A los demás. Colesterol. Ah, miren. 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 El triángulo de Admiral y Small. ¿Qué está acá? Colesterol. Lecitina, que pertenece a los fosfolípidos, y sales biliares. Sales biliares, lecitina, que forman parte del colesterol, y el colesterol. No, de los fosfolípidos, ¿no? Lecitina, que forman parte de los fosfolípidos. Siguiente. Bililitogénica, sales biliares, la lecitina. ¿Y quién faltaría a todos? El Colesterol. Colesterol. colesterol, pues, muchachos, el colesterol, ¿ya? El colesterol. Fácil, ¿no? Eso vino, mira, eso fue pregunta del examen nacional de medicina. Así viene, ¿ah? En el examen nacional de medicina así les puede venir de todo, ¿no? Por eso tienen que leer. Ya, muy bien. Siguiente. Esto hasta el cansancio, para que nunca se olviden, miren, la bilis, hepática, generalmente, miren, tiene una mayor concentración de agua, una mayor cantidad de agua, y los sólidos son menores, ¿no? Más o menos el 4%. En cambio, la bilis de la gallbladder, ¿qué es gallbladder? Vesícula, ¿no? Vesícula. Por ejemplo, la bilis de la vesícula va a contener menos agua y una mayor cantidad de solutos, ¿no? Es que está más concentrada, ¿no? Está más concentrada. Muy bien. A ver, y en cuanto a hígado y glucosa, ustedes saben muy bien que el hígado es uno de los órganos que tiene múltiples funciones: detoxificación, metabolismo, sistema inmunológico, metabólico, en la cual también vamos a almacenar glucógeno. Y cuando nuestros niveles de glucosa estén bajos, ¿no? Se va a liberar al torrente sanguíneo este glucógeno y, ¿no? Y vamos a poder obtener glucosas, ¿no? ¿Ya? Miren, en el hígado se produce, les había dicho, ¿no? Hace un rato, ¿se acuerdan que ustedes les dije? El hígado produce proteínas. Miren, el hígado es una cosa espectacular, ya que si falla, por eso el paciente se muere, ¿no? O sea, si el hígado falla, el paciente se muere, ¿no? Porque, miren, todo lo que produce el hígado, miren, uno, la albúmina. ¿Qué más? Y todo esto, ¿no? También produce proteínas como la albúmina, las globulinas, las inmunoglobulinas y miren, acá está, factores de coagulación, los factores de coagulación. Aparte también produce otras proteínas como la alfa-1 antitripsina, lipoproteínas, glicoproteínas, la eritropoyetina, trombopoyetina, angiotensinógeno, alfa-2, macroglobulina, aptoglobina, ceruloplasmina, antitrombina, alfa-fetoproteína, transferrina. Tiene múltiples funciones, ¿no? De producción de muchas proteínas, ¿ya? Muchas proteínas. Es por eso que cuando un paciente tiene una lesión hepática, los niveles de proteínas bajan. ¿Y qué va a condicionar en el pie? Si el paciente tiene una enfermedad hepática, sus proteínas bajan, disminuyen, ¿qué se va a producir en la piel? El famoso Edema. Edemas, muy bien, edemas, ¿no? Porque ustedes saben que las proteínas ejercen cierta presión oncótica. O sea, ¿por qué las proteínas tienen cargas, no? Las proteínas tienen carga, entonces ejercen cierta presión oncótica, ¿no? ¿Ya? Y por eso generalmente cuando hay un daño hepático, ¿no? Y es una enfermedad crónica, generalmente hay una disminución de la producción de proteínas y esto puede condicionar también edema. Entonces, entre las causas de edema puede ser etiología cardíaca,
Dentro de las causas de edema puede ser etiología renal y dentro de las causas de edema puede ser etiología del hígado, ¿no? ¿No? Una hepatopatía, ¿no? Una hepatopatía. Muy bien. Miren, acá está, miren acá, esto ya es para que lo lean ustedes, ¿no? Eso ya es para que lo revisen, ¿no? Miren, acá está el nombre de la proteína, miren el nombre de la proteína y la función, ¿no? Y la albúmina es un regulador osmótico, ¿no? Acarreadora, ¿no? Es un potente regulador osmótico, la albúmina, ¿no? Por ejemplo, otra proteína, alfa 1, antiproteasa, es inhibidor de las proteasas. Y así, ¿no? Para que revisen las distintas proteínas producidas en el hígado y su función, ¿no? La transferrina, miren, hay una proteína producida por el hígado que se llama la transferrina. ¿Qué es lo que hace, profesor? Transporta hierro, ¿no? También, por ejemplo, lo más importante es, por ejemplo, produce factores de coagulación. ¿Y cuál es su función? Tiene que ver con la coagulación sanguínea, ¿no? Muy bien. Y así las demás, que las dejo para que revisen. Otro punto importante, miren, otro punto importante es, les decía que en el hígado se realizan múltiples funciones enzimáticas. Y tanto así que esas funciones enzimáticas están aumentadas, o sea, su función está aumentada, disminuida. ¿Cómo así, profesor? A ver, póngame un ejemplo para poder entender. ¿Cómo así la actividad enzimática puede estar aumentada, disminuida? Por ejemplo, hay personas que toman alcohol y su sistema enzimático degrada el alcohol, ¿no? La alcohol deshidrogenasa, por ejemplo, ¿no? El alcohol deshidrogenasa, ¿no? Degrada el alcohol y se elimina de manera rápida, ¿no? Sus sistemas enzimáticos funcionan de manera adecuada, ¿no? Pero en cambio hay personas en el cual su sistema enzimático es lento, entonces esta alcohol deshidrogenasa no va a funcionar de manera adecuada y va a estar recirculando más alcohol, más y más alcohol, ¿no? Y es por eso el paciente se queda, ¿no? Más tiempo bajo los estados del alcohol, ¿no? Por eso hay personas que toman y a las pocas horas están normal. En cambio hay personas que toman y se quedan hasta en coma, ¿no? Hasta en coma. ¿Han visto o no han visto? Bueno, ustedes no han visto, ¿no, jóvenes? Porque ustedes no toman, ¿no? Muy bien. Entonces hay muchos sistemas, ¿no? Hay muchas reacciones, ¿no? Hay muchas reacciones que se llevan en el hígado, ¿no? Como por ejemplo una de ellas es la conjugación, ¿no? Muy bien. Hay, por ejemplo, otras, profesores, se pueden dar otras funciones también en el hígado, ¿no? Se pueden dar acciones de oxidación, ¿no? De las moléculas, ¿no? O sea, una molécula puede ser una molécula proteica, un carbohidrato, una lipoproteína, pasa por el hígado y puede sufrir acción de oxidación, puede también sufrir procesos de hidrólisis, ¿no? De reducción, puede sufrir reducción del fármaco, de la molécula, cuando pasa, por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo, a ver, puede ser que una prohormona pase por el hígado, luego se hidroliza, ¿correcto? Y esta molécula pasa a ser una hormona, por ejemplo, ¿no? Gracias a las acciones enzimáticas, las diferentes acciones enzimáticas a nivel del hígado, ¿no? Como es la oxidación, hidrólisis, reducción, glucoronidación, metilación, ¿no? Conjugación de aminoácidos, sulfonación, acetilación, en la cual es una de las etapas que puede darse en el hígado, otro es la conjugación del glutatión. Entonces, hay diversas acciones que se van a dar en el hígado, ¿correcto? Y esto va a ser gracias a la ayuda de ciertas moléculas, ¿no? Por ejemplo, en la oxidación de las sustancias químicas que pasan por el hígado, gracias a la citocromo P450, ¿no? Y a otras enzimas que podemos ver. Acá está lo que les decía, ¿se acuerdan ustedes dentro de los marcadores bioquímicos? Si yo quiero ver cómo está, si yo quiero saber si hay o no, si hay inflamación, si hay necrosis, muerte, si hay necrosis hepatocelular, ¿qué te pediré? ¿No? Por ejemplo, algunos exámenes de laboratorio como el TGO, también se conoce, aquí está como GOT, ¿no? Pero es TGO, o también conocido como TGP. Uy, perdón.
Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando hay procesos de inflamación, infección, necrosis hepatocelular, estas enzimas van a incrementarse, ¿ya? No olvidemos, por favor, cuando hay daño, ¿no? Profesor, y cuando hay obstrucción, miren, cuando hay obstrucción de las vías biliares, que puede ser por un cálculo, por un parásito, por una neoplasia, eso se conoce. Cuando hay obstrucción de las vías biliares se conoce como, cuando hay obstrucción de las vías biliares se conoce como Colestasis. colestasis. ¿Qué es la colestasis? Profesor, defina qué es colestasis. Vendría a ser, ¿no? La bilis, ¿no? En el cual va a estar retenida a nivel de las vías biliares. O hay una disminución de su eliminación. Un éstasis, ¿no? Una disminución de la eliminación, un acúmulo a nivel de las vías biliares. Profesor, y cuando hay colestasis, ¿qué se va a incrementar? La fosfatasa alcalina, ¿no? La fosfatasa alcalina, la glutamil transferasa, la 5-nucleotidasa. Esto es algo clásico, clásico, que ustedes van a ver, ¿no? Si yo quiero ver, por ejemplo, quiero ver cómo estará, si veo, por ejemplo, TGO, TGP, normal, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, a ver. Tengo paciente, ¿no? Paciente viene de Apurímac. Paciente viene de Apurímac. ¿Por qué consulta, no? Porque ha bajado, paciente joven, 25 años, ha bajado de peso, ¿correcto? Aparte de eso, sus deposiciones están distintas, las deposiciones están medias grasosas, ¿correcto? Aparte también le han hecho controles en Apurímac y está anémico, está con anemia, ¿no? Está con una anemia de una hemoglobina 10, está medio pálido. Le realizan su perfil hepático, su TGO y TGP están normal, TGO y TGP normal, pero la fosfatasa alcalina está elevada, está por encima de 3 veces el valor normal, la glutamil transferasa está por encima de 3 veces el valor normal, la 5-nucleotidasa está por encima de 3 veces, ¿no? Probablemente, ¿qué sospechen? ¿Cuál será el diagnóstico? ¿Cuál será el diagnóstico, jóvenes? Díganme algo. ¿Están ahí? Bueno, al menos díganme ya porque que me escuchan. ¿Sería una colestasis, doctor? Ya, una colestasis, pero probablemente ¿por qué? ¿Por qué? Por el aumento de la fosfatasa. Ya, muy bien, por aumento de la fosfatasa, la glutamil transferasa, pero ¿cuál sería la etiología, la causa, el diagnóstico? ¿Debido a qué? ¿Cuál es la etiología? ¿Qué originó eso? ¿Por qué hay colestasis? ¿Qué descartarían que tenga? De todo lo que hemos hablado en esta clase, hemos hablado de distintas enfermedades. ¿Qué sospechan? ¿Cálculos? Muy bien, perfecto, puede ser cálculos, claro, puede ser cálculos, muy bien, muchachos. Bien, miren, ya están haciendo, ya están haciendo medicina, ¿no? Ya están haciendo medicina, ¿no? Profesor, puede ser cálculos. Y entonces, si sospecho que puede ser cálculos, ¿qué examen auxiliar le pediré aparte? Otro. ¿Una ¿Qué otro examen ecografía? auxiliar? ¿Ah? ¿Una ecografía? Muy bien, una ecografía. Le piden una ecografía y ahí salen cálculos en colédoco. Muy bien. ¿Ven? Así es medicina, ¿eh? Pero para eso hay que saber es fisiología, ¿no? Entonces, Doctor, para comprender los procesos, ya sabemos también, ¿no? ¿No? Profesor, y si no hay cálculos, puede ser también parásitos, ¿no? Viene de la sierra, ¿no? De la selva, ¿no? También, ¿no? Hay anemia. Además, también hay un cambio en las heces, también le había dicho, ¿no? A veces que las heces cambien de forma y todo eso, puede ser también por parásitos, ¿no? A veces también hay las famosas esteatorreas, ¿no? doctor, una pregunta. Sí, lo escucho. Me quedé pensando con lo del edema y el edema de etiología hepática. O sea, el edema de etiología hepática siempre se va a deber a una congestión en el sistema porta, ¿no es cierto? O sea, ya sea por una insuficiencia derecha
o por una hepatitis o una cirrosis quizás, ¿no? O sea, siempre va a ser por esas causas de una congestión portal. Y segundo, si yo tengo un edema ya periférico por etiología hepática, ese necesariamente ha tenido que primero hacer una ascitis, Ah, ya, muy bien. ¿o me equivoco? Ya, gracias por, mire, le voy a explicar acá. Sí, está bien, porque eso es una muy buena pregunta. Yo no comprendí esto hasta cuando yo era interno, ¿no? No entendía eso, profe. Y entonces, pero ustedes ya no van a esperar a que sean internos y lo van a atender hasta ahora, ¿no? A ver, voy a hacer un dibujito, a ver. Acá voy a dibujar, por ejemplo, voy acá a dibujar una célula, ¿ya? Imaginemos que esta es una célula. Esta es una célula. Presten atención, ¿ah? Porque usted ha hecho muy buena pregunta. Esa es una pregunta espectacular. Y acá está un vaso sanguíneo. Un ratito, por favor, presten atención. Ya, jóvenes, miren. Ya, muchachos, si entienden esto, de por sí la clase está pagada, ¿ah? O sea, como se dice ya, porque esto es algo muy importante. A ver, ya, muy bien. Vamos, presten atención, por favor. A ver, los que estaban durmiendo, despierten, por favor. Los que estaban durmiendo, despierten. A ver, por favor. A ver, miren. Imaginemos que esto es una célula, y todo lo que hay en el interior de la célula, ¿cómo se llamaría? Este espacio dentro de la célula, ¿cómo se llama? El espacio dentro de la célula, ¿cómo se llama? Intracelular. Intracelular. Y acá vamos a tener, ¿esto qué sería? Un vaso sanguíneo, ¿no? Un vaso sanguíneo. Lo que hay al interior del vaso sanguíneo se llama intravascular. ¿Cómo se llama el espacio entre la célula y el vaso sanguíneo y el capilar? ¿Cómo se llama este espacio? Intersticial. Intersticial. Así, mire, y lo voy a escribir para que en toda su vida no lo olviden, ¿ah? Miren, lo voy a escribir, me voy a demorar acá, pero eso es algo muy importante para que puedan entender, ¿no? De ahí van a entender medicina, entonces, mira, esto es el intersticio, ¿ya? Intersticio o el espacio intersticial, ¿no? Intersticio. Puntito. Este es el intersticio. Ya, muy bien. Este es el espacio intracelular, esto es el intravascular, y entre ambos es el intersticio. La pregunta, ¿qué es edema? ¿Cuál es la definición de edema? El edema es la acumulación, disculpen, uy, no puede ser, no, está bien, acá está bien, ya me asusté, pensé que se había borrado los dibujitos. El edema es la acumulación de agua, ¿dónde? El edema es la acumulación de agua, ¿dónde? En el intersticio, así es. Edema es la acumulación de agua en el intersticio, ¿no? Y ahí, profesor, como usted se va a dar cuenta, cuando usted toca la piel y se hunde y se mantiene hundido, va a dejar esa famosa, se llama, es el signo de la fovea, ¿no? Cuando usted presiona y se forma un hueco, una cavidad que mantiene ese hueco, esa cavidad, eso se conoce como fovea. Entonces, el intersticio nunca, por favor, nunca, acuérdense del profesor Araujo, jamás se va a olvidar que el edema es el acúmulo, el aumento de agua en el intersticio. ¿Correcto? Entonces, profesor, ¿cómo? Entonces, el edema es el aumento del agua en el intersticio. A ver, ¿cómo se produce un edema de etiología
hepática. A ver, de hepática, a ver, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, las proteínas ejercen una presión oncótica, como tienen carga, ¿correcto? Van a jalar agua. Las proteínas jalan agua. Pero miren acá, a ver, en esta de acá, a ver un ratito. Por ejemplo, imaginemos esto de verde es una proteína y esto de verde es una proteína. Verde proteína y acá en el intravascular proteína. Una proteína producida por el hígado, ¿no? Puede ser albúminas, globulinas. ¿Hay un equilibrio o no? Acá, ¿hay un equilibrio o no? Sí. Ya, Sí, sí, imaginemos que hay un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio. Imaginemos que hay un equilibrio. Y lo que pasa que las proteínas jalan agua. Las proteínas jalan agua porque tienen carga. Pero imagínense, doctores, miren que, imagínense que el paciente tiene una hepatopatía o tiene una cirrosis, ¿no? Por ejemplo, puede tener una cirrosis, puede tener, por ejemplo, una hepatitis, diversas patologías que alteran el hígado y que no produce proteínas. Entonces, si no se produce proteínas, ¿qué va a suceder en el torrente sanguíneo? ¿Qué va a suceder en el torrente sanguíneo? Si no se produce proteínas, ¿qué pasa con las proteínas del torrente sanguíneo? Si no disminuye. se produce, si el hígado no produce proteínas, ¿qué pasa con las proteínas del torrente sanguíneo? ¿Qué pasa? Disminuye. Disminuye, miren acá, disminuye. ¿Correcto? Y entonces hemos dicho que las proteínas que jalan Agua. agua. Las proteínas ejercen una presión coloidosmótica. Entonces acá estas proteínas tienen carga, entonces va a haber más agua que va a ir hacia dónde. Las proteínas jalan agua, ¿no? Entonces va a haber más agua, acá va a haber más agua que va de dónde a dónde. Va a haber más agua que va a ir hacia dónde. El exceso de agua se va a ir a dónde. Intersticio. Al intersticio, ¿no? Al intersticio, más agua. Profesor, pero a ver, vuelvo a repetir, ¿por qué? Hemos dicho que en un paciente con una hepatopatía van a disminuir los niveles de proteínas. Hemos visto una gran cantidad de proteínas que produce el hígado, ¿correcto? Y entonces disminuyen a nivel intravascular, pero quedan estas proteínas a nivel de intersticio, pero porque no van a poder pasar, ¿no? Porque tienen alto peso molecular. Pero estas proteínas ejercen una presión coloidosmótica, van a atraen agua. Entonces, ¿de dónde van a traer más agua, no? Del intravascular. Entonces, todo el intersticio se llena de más agua. Y si el intersticio se llena de agua, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir? Edema. Edema. Muy bien. ¿Se entendió la explicación por qué en el paciente con falla hepática, con hepatopatía, que hace hipoproteinemia, se produce edema? ¿Se entendió? Sí, doctor. Ahora sí, muy bien. Ya, muy bien, jóvenes, miren, ¿ah? No estaba en clase, pero bueno. Pero bueno, sí, lo que pasa que eso es algo que debemos entender, ¿no? Y ya. Acá, bueno, esto ya había hablado. Ya. Entonces, miren, otro dato en líneas generales, en cuanto a la vida media, estos son datos de manera general, ¿no? Vida media de las enzimas hepáticas, ¿no? Por ejemplo, la ASAT, ALAT, ¿no? Miren cuánto tiempo viven, ¿no? 47 horas, 17, la fosfatasa alcalina 9 días, gamma glutamil, transpeptidasa 4 días, ¿no? Varía su tiempo de vida media, ¿no? Y miren, este es un dato muy bonito, pues ¿saben por qué? ¿Para qué? Porque eso es un poquito entre fisiología y medicina, miren. Por ejemplo, cuando las aminotransferasas, por ejemplo, ¿en qué casos se elevan el TGO y TGP de manera leve, ¿no? Cuando es menos de 300, ¿no? Generalmente habíamos dicho que los niveles de aminotransferasa eran menor a... Las aminotransferasas eran menor a... 50. 50, perfecto, muy bien, hija, está atenta, ha estado atenta en clase, ¿no? Pero cuando comienzan a incrementar y hay un incremento leve significa menor de 300, ¿no? Imaginemos 150, 200, 150. Eso porque puede verse por una cirrosis, inicio de una cirrosis, una hepatopatía crónica. Pero cuando estas
están elevadas, la TGO o TGP están entre 300 y 800, puede ser por una enfermedad alcohólica, una hepatitis autoinmune, en la cual los autoanticuerpos están dañando a la persona. Pero cuando hay un incremento de las aminotransferasas mayor a 800, o sea, 1000, 1500, 2000, 3000, ¿no? Entonces, esto puede ser ya etiología viral, etiología viral, por ejemplo, por una hepatitis, ¿no? Una hepatitis viral severa, una de causa isquémica, de causa tóxica, ¿no? Por fármacos, ¿no? Fármacos, ¿no? O coledocolitiasis, ¿no? Va a incrementar TGO y TGP de manera alta, ¿no? ¿Se acuerdan se acuerdan del paciente? ¿Cómo se llama el paciente? ¿Se acuerdan el caso clínico? ¿Cómo se llamaba? Fernando, ¿no? ¿Se acuerdan de Fernando, el hermano de mi colega, ¿no? De Jorge. ¿Se acuerdan? Él tuvo una hepatitis viral y una hepatitis tóxica también por fármacos, ¿no? ¿Se acuerdan por encima de cuánto estaban sus TGO y TGP? Más de 1000. Más de 1000 estaban, ¿no? No estaba claro, ¿no? Es por eso estaban 1000. Miren, justo coinciden, ¿no? O sea, la etiología viral, tóxica, ¿no? Va a elevar de manera significativa. ¿Ok? Muy bien. ¿Ven? Qué bonito, ¿eh? Qué interesante, pero más o menos se ubique. Otras causas, profesor, así como hay causas hepáticas, también hay causas extrahepáticas, ¿no? Como la enfermedad celíaca, como el hipertiroidismo, hipotiroidismo, la rhabdomiolisis aguda, ¿correcto? ¿No? Las dermatomiositis, el ejercicio intenso, lo que les decía, ¿no? Es bueno hacer ejercicio, pero no intenso, ¿ah? Yo, por ejemplo, mañana les comento, mañana ahorita ya termino de dar clases, como mi manzanita y de ahí me duermo porque a las 4:30 me voy a entrenar, a las 5 de la mañana me voy al mar a nadar con mi grupo de natación. Sí. Les había comentado que el próximo año voy a hacer un Ironman. Y miren, el ejercicio intenso, pero el ejercicio moderado, ¿no? Porque el ejercicio intenso produce elevación de las enzimas hepáticas. Entonces, si hay también, en el ejercicio intenso también hay destrucción de los glóbulos rojos. Y si hay destrucción de los glóbulos rojos, ¿qué se libera? ¿Qué se libera? Uy, ¿qué pasó? Si hay destrucción de los glóbulos rojos, ¿qué se libera? La hemoglobina, doctor. La hemoglobina. Y si se libera la hemoglobina, producto del metabolismo de la hemoglobina, ¿qué pigmento también se libera? La biliverdina, ¿qué pasa? ¿No? Biliverdina, bilirrubina, ¿correcto? Y es por eso que los niveles de bilirrubina pueden aumentar en un paciente con ejercicio intenso. Hay lisis de los glóbulos rojos, hay incremento de los niveles de bilirrubina y también hay incremento de los niveles de aminotransferasas. Es por eso cuando un paciente, disculpen, corre una maratón, le digo porque yo he corrido maratones, ¿ah? Su profe ha corrido maratones. No, que yo corrí maratón, ahora no, pasado mañana me voy a correr otra maratón. No, una persona queda destruido, siquiera un mes, ¿no? Cuando vengan Gladys Tejeda, Inés Melchor, ¿no? Etcétera, los diferentes corredores, hay un tiempo de recuperación, ¿no? Significativo y a jóvenes. Eso es importante para que lo sepan. Bueno, algunas pruebas que se pueden pedir para ver cómo está la función del hígado, ¿no? Como la albúmina, decíamos que es una de las proteínas principales. Miren acá su valor normal de cuánto va, dónde es producida por el hígado, vida media de 14 a 21 días. Su disminución puede sugerir cirrosis, también puede ser, ¿no? Tiempo de protrombina, ¿no? Acá algunos valores, ¿no? Sus valores normales, algunas refleja la vía extrínseca, la coagulación, vida media 7 días. Su aumento sugiere cirrosis, también puede ser, ¿no? Entonces, cuando yo sospecho de una enfermedad, también es importante ver que hay algunos exámenes de laboratorio de la función hepática que me van a ayudar a probablemente poder acercarme ante qué diagnóstico estamos. Miren, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay algunas enfermedades en las cuales, por ejemplo, la bilirrubina directa está disminuida, menos del 15%, y la bilirrubina indirecta predomina. Ya les había dicho hace un rato, sobre todo la bilirrubina directa, ¿a qué está unida? La bilirrubina directa al ácido glucurónico, ¿no? Les decía, ¿no? Y la bilirrubina indirecta generalmente está unida a la albúmina. En resumen, profesor, cuando por ejemplo se eleva las bilirrubinas y sobre todo la bilirrubina
directa, está disminuida, y hay hemólisis, entonces podría ser el caso de algunas enfermedades, ¿no? Algunas enfermedades hepáticas, como se conoce como el síndrome de Gilbert o el síndrome de Krieger-Näjar, ¿ya? Lo pongo esto para que puedan revisar un poquito, ¿ya? Puede ser que venga una pregunta, de acá. O sea, ¿en qué consiste, no? ¿En qué consiste específicamente? Y que también fue pregunta el examen nacional de medicina, fue también preguntas del examen nacional de medicina. Hay también otras patologías en las cuales se incrementa la bilirrubina, solo se incrementa la bilirrubina, ¿no? Todo lo demás está normal, ¿ah? Pero se eleva la bilirrubina y hay un incremento de la bilirrubina directa, ¿no? Más del 50%, ¿no? Que puede ser el síndrome de Rotor o el síndrome de Dubin-Johnson. Son patologías en la cual, estas patologías en la cual vamos a ver un incremento en los niveles de bilirrubina, ¿no? Sobre todo. ¿Cómo es el metabolismo de la bilirrubina? Ya les había comentado eso, ¿no? Ya les había comentado cómo a partir de la destrucción del glóbulo rojo, ¿no? El glóbulo rojo, y les hablé de las vías enzimáticas, ¿no? Que ya lo vimos. Y bien, finalmente solo decir, si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Y ustedes siempre apuntan a ser los mejores del país, ¿no? Muy bien, jóvenes. Yo creo que se están durmiendo. ¿Qué tal? Estuvo interesante, ¿no? Estuvo interesante, ¿no? Porque hemos hablado un poquito de... Podríamos hablar hasta mañana, toda la noche. Este es un tema largo, pero más o menos un poquito, ¿no? Ya para poder entender para que puedan entender un poquito mejor lo que es la parte hepática, algunos conceptos, ¿no? Cómo se forman la bilis, algunas enfermedades, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor? Deben también estar cansados. Ya son más de las 10 de la noche. Doctor, una consulta. Sí, hijo. Piero. Y más o menos, ¿qué tan, mejor dicho, qué tan frecuente, al menos en la clínica o en la cirugía, se ha visto bastante fallo hepático, pero por isquemia? O sea, por obstrucción de las arterias o falta de vasos, necrosis. Ya. Es muy raro, Piero. Más que todo, ¿sabes por qué se ve cuando hay obstrucción? Sobre todo cuando hay hipotensión shock, Piero. Lo más frecuente es con hipotensión shock. Te pongo un ejemplo, a ver. Por ejemplo, si el paciente está séptico, ¿ya? Lo que es lo más clásico, porque ustedes tienen que ver lo más clásico, porque ya lo más difícil ya lo ve el especialista, ¿no? Por ejemplo, si tiene un paciente séptico con infección, puede ser una neumonía, puede ser una apendicitis, una colecistitis, un pie diabético infectado, un absceso, lo que sea. Cuando hay infección, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la fase inflamatoria y también hay lesión vascular. Y como hay lesión vascular, entonces hay fuga capilar. Entonces el material, o sea, el contenido que hay en el intravascular va a fugar, se va a salir al intersticio. Y el volumen sanguíneo disminuye. Y como disminuye el volumen sanguíneo, ¿correcto? Y todo se va al intersticio, al disminuir el volumen sanguíneo, entonces todos los órganos, aparatos y sistemas van a tener menos volumen sanguíneo, como el cerebro, el pulmón, el corazón, el hígado. Entonces, si los órganos tienen menos flujo sanguíneo, menos perfusión, menos sangre, ¿por qué? Porque se ha extravasado, se ha salido del intravascular, entonces todos los órganos van a comenzar a fallar, todos los órganos fallan. Y si al hígado le llega menos sangre, menos oxígeno, menos nutrientes, entonces va a comenzar a haber lesión hepática, lesión de los hepatocitos. Y esto puede incrementar los niveles de TGO y TGP, pero de manera leve a moderada, ¿no? No va a ser tan severa como, por ejemplo, una sustancia tóxica, algo así. Correcto. Generalmente, profesor, otra causa también a nivel vascular puede ser cuando se forman un coágulo, un trombo, que se forman en miembros inferiores y obstruye otros vasos. Por ejemplo, hay una patología que se llama el síndrome de Budd-Chiari, así se llama, Budd-Chiari.
y otras patologías en las cuales se forman coágulos, trombos a nivel del hígado. Y esto puede conllevar a elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? Al nivel de las enzimas hepáticas, cuando hay obstrucción por coágulos, por trombos. ¿Ya? Pero lo más frecuente de lesión vascular, es por infección o por pérdidas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente sangra, ¿no? A ver, sangra 1 litro, a ver, vamos a ponerte un ejemplo. Una gestante que sangre 1 litro, 2 litros, ¿no? Y después, hasta que lo lleven a un centro de salud, entonces ese estado de hipoperfusión que ha perdido sangre va a generar que todo el organismo tenga menos sangre. Y si todo el organismo tiene menos sangre, va a tener menos sangre el cerebro, el corazón, pulmón, el hígado va a tener menos sangre. Y si el hígado le llega menos sangre porque ha perdido sangre el paciente, entonces va a producir daño también a nivel del hepatocito. Y eso puede incrementar levemente, moderadamente los niveles de TGO y TGP. ¿Está bien? ¿Está bien, Piero? ¿Se entendió? Sí, doctor, mucho más claro. Gracias. Ok. Muy bien, estimados estudiantes. ¿Alejandro está ahí? ¿Todo bien, Alejandro? Sí, doctor, todo bien. Ya, muy bien. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, nos quedamos hasta ahí. Les agradezco por su comprensión, por su tiempo. Y bueno, el tema de gastroenterología es una especialidad, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, para conocer un poquito más, aparte de ser médicos, tienen que estudiar 3 años más, ¿no? Y aparte, a veces hasta hacen su especialidad 5 años más, ¿no? Aprender el tema de gastro es inmenso, ¿no? Pero más o menos hemos tratado de poder resumir, ¿no? Poder resumir algunas patologías. Entonces nos quedamos ahí. Ya estaremos coordinando con Alejandro nuestra fecha del examen, ¿correcto? Entonces les deseo el mayor de los éxitos. Finalmente les digo, revisen las clases, que van a venir 50% de las clases, y el otro 50%, como lo dijimos en la primera clase, de los textos base, ¿no? Los textos base que les dije, el Gannon, el Guyton, el Constanzo, el Boron. ¿Ya? Muy bien. Eso sería todo. Éxitos, jóvenes. Cuídense, por favor, ya nos estaremos viendo. Muchas Hasta gracias, luego. doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias futuros doctores. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Ya, muy bien.